Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 19 de mayo. Comenzamos con matemáticas, el primer video se llama Con figuras semejantes. Nos presentan un material llamado Tangram. Si no tienes uno puedes crearlo, por ejemplo vamos a formar un romboide. Aquí tenemos dos romboides similares, pues tienen la misma forma, la misma medida de ángulos pero diferente tamaño. Aquí tenemos estos triángulos, todos son parecidos, tienen lados proporcionales y sus ángulos son iguales. Y utilizándolos podemos formar varias figuras. Ahora con dos triángulos formamos un cuadrado y con diferentes figuras del Tangram podemos formar otro más grande. ¿Qué figura se puede formar con triángulos? El siguiente video nos habla de los triángulos. Los triángulos son polígonos que tienen tres lados. Hay tres tipos de triángulos según su longitud. El triángulo equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales. El triángulo isósceles es aquel en el que solo dos de sus lados son iguales y el tercero es distinto. Y por último, el triángulo escaleno es el que tiene sus tres lados distintos. El siguiente video nos habla de los triángulos. El triángulo es una figura geométrica que tiene tres lados. El punto en el que se unen los lados se llama vértice y todos sus triángulos tienen tres vértices. En cada vértice encontramos un ángulo. Podemos clasificar los ángulos según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados son tres tipos: equilátero, isósceles y escaleno. Si los clasificamos según sus ángulos tenemos el acutángulo que tiene sus tres lados agudos, el rectángulo tiene ángulos rectos y el obtusángulo que tiene un ángulo obtuso. Esas son las preguntas. ¿Cuáles son los nombres de los triángulos según el tamaño de sus lados? ¿Y cuáles son los nombres de los triángulos según sus ángulos? El siguiente video nos habla de los triángulos y los paralelogramos. Para realizar un paralelogramo lo primero que haremos es doblar una hoja a la mitad. Después realizamos dos cortes de esta manera. Doblamos hacia adentro, extendemos la cartulina y presionamos aquí y listo. Tenemos nuestro paralelogramo. Para hacer un triángulo doblamos a la mitad, cortamos en medio de la hoja, doblamos haciendo un triángulo, doblamos hacia atrás, extendemos la cartulina y presionamos y listo. Tenemos nuestro triángulo. Nos ponen algunos ejemplos de cómo podemos hacer otras figuras. ¿Qué tipo de triángulos genera Mr. Paper? Continuamos con geografía. El siguiente video nos habla de las fronteras o límites de México. En México existen límites para saber hasta dónde se extienden los territorios de cada país. Las fronteras se han ido modificando generalmente por conflicto entre las naciones. Las fronteras pueden utilizar elementos naturales como ríos, lagos, montañas. A estas se les llaman fronteras naturales. Y también pueden ser señaladas con monumentos, cercas o muros, a las que se les llama fronteras artificiales. México tiene fronteras naturales y artificiales con Estados Unidos, Guatemala y Belice. ¿Con qué países tiene frontera México? El siguiente video nos muestra la frontera sur de México. En el video nos platica un poco de cómo es vivir cerca de la frontera, pues al menos en este momento hay mucha presencia de la Guardia Nacional y el Ejército. El río Suchiate es la forma de cruzar la frontera de Guatemala hacia México. Puedes cruzar utilizando un puente o cruzando en balsas. Al llegar al lado de Guatemala llegamos a la ciudad de Tecún, un poblado pequeño de Guatemala. A las orillas del río Suchiate hay triciclos que son el medio de transporte local. Un local nos cuenta que la situación en Guatemala es muy complicada y por eso quieren llegar a Estados Unidos o México. El siguiente video se llama Río Hondo, frontera natural entre México y Belice. El río Hondo es una frontera natural que divide a México con Belice. Lo primero que podemos observar es el cambio de vegetación del lado mexicano. Hay manglares, mientras que del lado de Belice hay sabana. En el río hay lagartos, pues el río es su hábitat natural. El siguiente video nos muestra un sube y bajas que está colocado en la frontera de México con Estados Unidos. Los sube y bajas están colocados en Ciudad Juárez. La ciudad ha recibido en los últimos meses una ola migratoria inédita. México desplegó miles de guardias nacionales para contener el paso migratorio irregular. En medio de la tensión, los sube y baja demostraron que los niños pueden divertirse igual en ambos lados de la frontera. ¿Qué aspectos te llamaron la atención en la vida de la frontera de México? Si con ustedes saben que para ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.